Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Herramientas para el reconocimiento de peligros eléctricos. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, pero muy buenos días y bienvenido. Gracias, Wilmer. Buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra acción educativa el día de hoy, herramientas para el reconocimiento de peligros eléctricos. Un espacio que nos va a permitir hacer ese primer paso dentro del control del riesgo eléctrico. Ese primer paso que es la identificación del peligro cuando las normas de seguridad y salud en el trabajo nos establecen que un peligro debe ser identificado para poder evaluar, valorar y controlar el riesgo. Pues de la mano con la identificación de ese peligro está el reconocimiento del peligro. Poder tener como esos elementos claves, ese conocimiento clave que nos indica dónde debemos tener las alertas sobre el peligro, dónde se puede presentar el peligro. Entonces, ese es el espacio que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy importante que estos procesos de capacitación, de interacción, de transmisión del conocimiento, pues se mantengan a través de la ARL, y es nuestro propósito que ustedes, a través de esta ruta del conocimiento que se ha diseñado para el 2022, pues puedan llevar de una mejor manera sus procesos de seguridad, especialmente porque pues muchos de los elementos que se tratan aquí son transversales para todos los peligros, pero especialmente en eso que consideramos una actividad crítica o una tarea de alto riesgo en nuestro día a día, que es lo relacionado con energías peligrosas o con específicamente el peligro eléctrico. Hoy ya llegamos al tercer punto de nuestro camino, de nuestra ruta del conocimiento. Siempre digo en este momento que son varios temas los que vamos a tratar a lo largo de este año, pero que si no han podido o no han tenido la oportunidad o se han perdido alguno de los procesos anteriores o no pueden estar completamente en la sesión del día de hoy, ahí tenemos Posipedia, donde ustedes tienen acceso a esta información y obviamente a información de otras comunidades que seguramente pueden complementar sus labores de seguridad y salud en trabajo y en la prevención del riesgo laboral. ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión del día de hoy? Vamos a vivir 3 momentos. En el primer momento vamos a hacer un sondeo inicial, un sondeo que nos sirve a nosotros bastante porque a través de él, de 3 preguntas muy sencillas, podemos empezar a concretar los objetivos que nos hemos planeado, que ya se los voy a exponer para este espacio, y podemos saber en qué temas se manejan, o el grupo en general, qué temas tienen mejor conocimiento y en qué temas pueden haber una deficiencia del conocimiento.
Con eso, pues, en aquellos que haya un conocimiento ya muy sólido, pues podemos ir un poco más ligero. Y en aquellos conocimientos que veamos que pueden haber falencias, que hay dudas, que hay inquietudes, pues podemos ir un poco más despacio para darle mayor profundidad. Esa es la importancia del sondeo inicial. Posteriormente, pues vamos a desarrollar la presentación magistral de las herramientas que podemos tener para el reconocimiento de peligros eléctricos. Entiéndase por herramientas como esos tips que podemos tener para saber dónde están los peligros eléctricos. Reconocer el peligro eléctrico es saber que se puede presentar en este punto, en esta situación, en esta condición, en esta circunstancia. Y después de terminada esta presentación, el paso de las diapositivas que les tenemos preparadas, pues volvemos a hacer un sondeo, ya no como sondeo, sino como evaluación, pero son las mismas preguntas que se hacen en el sondeo inicial. El propósito es, pues, verificar si pudimos cumplir los objetivos y en caso de que persistan dudas, pues poder dar claridad en esas preguntas en las que se note que hay una deficiencia en las respuestas o que los porcentajes de acierto fueron poco significativos, fueron bastante bajos. Esa es la tabla de contenidos. Bueno, antes de pasar a los objetivos, vuelvo y le cedo la palabra al compañero Wilmer para que por favor iniciemos entonces aplicando el sondeo inicial. Wilmer, por favor, ¿me ayudas con el sondeo? Claro que sí, ingeniero Patarroyo. Como nos indicó el ingeniero, vamos a realizar un sondeo al inicio de nuestra acción educativa y al final realizaremos una evaluación para saber con qué conocimientos se retiran nuestros participantes de nuestro evento del día de hoy. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿son peligros eléctricos? A, cable inadecuado, aislante defectuoso. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga. C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a dar 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A, cable inadecuado, aislante defectuoso, un 4% de respuesta. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga, un 2%. C, las respuestas A y B son correctas, un 94% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, un cable muy pequeño para la corriente o transportar produce. A, recalentamiento e incendio. B, proyección de partículas. C, no importa el calibre de cable. Igualmente daremos 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, recalentamiento e incendio, un 88% de respuesta. B, proyección de partículas, un 5%. C, no importa el calibre de cable, un 7% de respuesta. Vamos con nuestra última pregunta, la tercera. Nuestra tercera pregunta nos dice, una sobrecarga eléctrica produce A, calor, incendios. B, arco eléctrico. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos para responder nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Muchas gracias por sus respuestas. Los resultados de nuestra tercera pregunta son los siguientes. A, calor, incendios, un 16% de respuesta. B, arco eléctrico, un 5%. C, las respuestas A y B son correctas, un 79% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el evaluémonos final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarroyo. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, el sondeo nos deja unas buenas conclusiones en cuanto a
¿Cuáles son los peligros eléctricos? Pues hay bastante claridad en relación a los peligros eléctricos. En este momento estamos conectadas 130 personas, 131, siguen aumentando. Bienvenidos todos. La gran mayoría contestó acertadamente. Al final vamos a revisar los porcentajes. Hay un poco más de dispersión en las respuestas, en el porcentaje de acierto en la segunda y en la tercera pregunta. Esperemos que hacia el final de la sesión, ya estamos acercándonos a los 140 participantes, hacia el final de la sesión, pues hayamos incrementado esos porcentajes de acierto. Estoy seguro que sí. Bueno, como les comentaba, ¿qué objetivo principal tenemos para la presente acción educativa? Es hacer una comunicación sobre esos elementos fundamentales que tenemos para la identificación y reconocimiento de los peligros eléctricos. En otras palabras, es poder dar esos tips de dónde podemos encontrar peligros eléctricos, cuáles son esas condiciones que podemos encontrar en nuestro entorno, cuáles son esas situaciones que se pueden presentar en nuestro entorno cuando tenemos la interacción con elementos que funcionan con electricidad o elementos transmisores de corriente. Ese es el reconocimiento, poder saber en dónde están presentes, qué puede representar un peligro eléctrico durante el ejercicio de nuestra labor. Para el cumplimiento de este objetivo general, pues nos hemos planteado 3 objetivos específicos, 3 objetivos que van apuntando en dirección al cumplimiento del objetivo general. En primer lugar, vamos a repasar esos elementos para la identificación y reconocimiento de los peligros eléctricos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos para identificar los peligros eléctricos? Igualmente, comunicar los principales peligros eléctricos en las actividades laborales, dónde están los peligros eléctricos en las actividades laborales. Y en tercer lugar, pues conocer peligros adicionales asociados a los lugares de trabajo. Cuando estamos trabajando en instalaciones eléctricas, pues el peligro eléctrico obviamente es el prioritario. Seguramente ya se ha hecho una evaluación, una matriz de peligros que nos arroja el peligro eléctrico en sus diferentes manifestaciones como prioritario, pero no hay que olvidar que estamos haciendo un ejercicio laboral, una función de trabajo, y adicional al peligro eléctrico o anexo al peligro eléctrico en nuestras actividades, pues hay otros peligros no eléctricos. Entonces vamos a mencionar cuáles son los comunes, pero definitivamente relacionados obviamente con las actividades para peligro eléctrico en labores de mantenimiento eléctrico, etcétera, etcétera, pues se presentan otro tipo de peligros que vamos también al final a mencionar. Es muy importante recordar, tener siempre que como actividad de alto riesgo, el contacto con energía eléctrica, pues es muy importante poderlos identificar, evaluar y controlar. Es una función básica, es un debe que nos encontramos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que todos los peligros pues se deben identificar, evaluar y valorar. Y si estamos hablando, como les digo, de una instalación eléctrica, pues son ya labores de alto riesgo que significa que tienen una alta probabilidad de que se presente un accidente y que la consecuencia más natural es muy grave. Incluso la consecuencia más natural de un contacto eléctrico puede ser una fatalidad. Entonces, ese debe, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, pues debe ser considerado para tomar estas medidas necesarias para garantizar la seguridad, y no solamente de las personas, también seguridad de seres vivos, de animales, de vegetación y en general el entorno, porque pues si se llega a desencadenar un riesgo eléctrico, cuando hablo de desencadenar es que se convierta en un accidente originado por este peligro, pues no solamente va a afectar a las personas, sino también a nuestro entorno. Animales que estén en el entorno, la misma vegetación, ambiente, etcétera, por las mismas consecuencias que trae. El primer paso de cualquier modelo de prevención de riesgos que podamos estructurar es precisamente la identificación y el reconocimiento de los peligros. Sin identificación y reconocimiento, pues no podemos hacer una evaluación
para priorizar los peligros y los riesgos. Y sin la priorización, pues no los podemos valorar, decir cuál es el más alto, cuál es el más bajo. Y obviamente sin una priorización, pues no vamos a saber por dónde vamos a empezar el control y cuál de esa portafolio de controles que nos trae ese decreto 1072, que va desde la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal, pues cuál es el más conveniente para realizar. Entonces, el primer paso de ese modelo de seguridad, de cualquier modelo de seguridad, de cualquier plan de prevención que desarrollemos, es la identificación y el reconocimiento del riesgo. Y muy importante también, que es el primer paso y desde el comienzo hay que hacerlo bien. Desde la primera etapa, desde la primera fase, desde la primera parte, desde el primer paso, hay que ser muy rigurosos y muy asertivos en la determinación, en el reconocimiento de los riesgos. Porque en cualquier proceso, pues si ingresamos, tenemos un ingreso de información correcta, pues se nos facilita para que el proceso de evaluación, valoración y control sea correcto, porque estamos haciéndolo sobre datos reales. Pero si la identificación y el reconocimiento son errados, son equivocados o son deficientes, cuando digo deficientes es que no son suficientes, no están completos, pues la información final, que es el control del peligro, el control del riesgo, pues va a quedar incompleta o va a quedar insuficiente o no va a apuntar a los peligros reales porque sencillamente no se han reconocido. En esto hay que contemplar que pues es importante apoyarnos en un equipo de trabajo, en nuestros compañeros de trabajo, en los trabajadores del área, en los supervisores, en el personal de seguridad y salud en el trabajo, en los inspectores. Es decir, tener ese espacio para discutir y planear esas tareas de reconocimiento de los peligros con los compañeros de trabajo, con las personas, con las partes interesadas, con las personas que pueden ser afectadas por ese peligro eléctrico. Si lo dejamos a nuestra propia decisión, si somos nosotros solos los que estamos trabajando, pues hay que reconocer que muchas personas, muchos trabajadores, tendemos a ser un poco más arriesgados. Es decir, tendemos a asumir riesgos porque solo dependemos de nosotros mismos. Y a veces, para muchas personas, es una condición natural que nos exponemos porque somos nosotros mismos, cuando debería ser al contrario. Somos nosotros mismos, somos los más importantes, pues deberíamos tener mayor rigor en el control. Pero pues también es cierto que cuando vemos que hay otras personas bajo nuestra responsabilidad, es decir, que nuestras acciones u omisiones depende de la seguridad de otras personas, pues tendemos a ser más cuidadosos. Lo que tendremos que buscar es que seamos igual de cuidadosos, y me refiero igual de cuidadosos es con un perfil alto, cuando nos exponemos a nosotros mismos, simplemente a nosotros mismos, o cuando de nuestras decisiones dependa la seguridad de otras personas. Entonces, eso es muy importante para considerar en la identificación y reconocimiento de los peligros. Muchas veces, otras personas ven peligros que nosotros sencillamente pasamos por alto. Tienen una percepción diferente, tienen experiencia directa sobre el tema que se está evaluando, una experiencia directa, es decir, que ya han tenido experiencia con esas situaciones y agradables o desagradables, de éxito o de oportunidad de mejora con esas situaciones, o indirecta porque en algún momento estuvo en una situación, alguien contó, alguien comentó, lo conoció por historia, etcétera. Entonces, esas ideas de otras personas y esa experiencia de otras personas aportan mucho para poder definir y empezar a reconocer los peligros. Es posible que una persona descuidada o temeraria o esas personas que tienen un nivel de percepción del riesgo bajo nos convenza de que no hay de qué preocuparse, porque esa es la manera, esa es su óptica, esa es la manera como percibe el peligro, como percibe el riesgo. Pero hay que llevar a un conocimiento o un entendimiento de que es una actividad de alto riesgo y aquí no hay enemigo pequeño. No hay que decir, no hay que preocuparse, pues sí, es energía eléctrica, pero todo está bajo control. No, es energía eléctrica y está presente. Así haya control, está allí.
Entonces, no hay que confiarse, no hay que descuidarse. Hay permanentemente que preocuparse y ocuparse en mantener los estándares de control. Sencillamente no hay que correr riesgos. Hay que hacer una planificación cuidadosa, una planificación rigurosa a través de los procedimientos de seguridad, de procedimientos que siempre están en constante revisión, en constante mejora, porque eso nos va a reducir la posibilidad de contacto con la energía y obviamente el riesgo de lesiones. Hay decisiones que se deben tomar que son muy comunes, que son muy frecuentes y que son necesarias en el manejo de energía eléctrica, y es el bloqueo y la identificación, un tema que seguramente vamos a tratar más adelante en otra acción educativa. Entonces, ese bloqueo con candados, esa identificación con etiquetas de circuitos, de equipos, etcétera, pues se hace necesaria tomarlos en esta etapa de planeación, en esta etapa donde empezamos a identificar y a reconocer los peligros. Es el momento justo en que, además de esas decisiones de dónde van las placas, las etiquetas, los bloqueos, pues se crean los planes de acción, los planes de contingencia, el plan A, el plan B, el plan C, el cómo se hace, cómo se desarrolla, qué sucede si pasa una u otra acción. Y de eso precisamente se trata la planificación, y la planificación obviamente en consenso con otros compañeros de trabajo. Como prevencionistas, como encargados del proceso, como encargados de la planificación, como responsables de que estos procesos se desarrollen de una manera segura y eficiente, pues tenemos mucha información, información técnica, información legal, resolución 5018 orientada a la seguridad en el sector eléctrico, regulaciones americanas como las de OSHA, las de Occupational Safety and Health Administration, la administración federal en los Estados Unidos, que a pesar de que es una norma legal americana, pues no es una norma legal para nosotros de obligatorio cumplimiento, pero sí son normas que están escritas de una manera muy técnica y que nos puede servir como complemento a nuestras normas legales y como complemento de buenas prácticas. Es decir, ¿qué se establece allí en materia de seguridad eléctrica? Y podemos tomarlo nosotros como una buena práctica. Igual, normas como el de la NFPA, la Asociación Americana de Protección contra el Fuego, la norma de seguridad humana, el Código de Seguridad Humana, la 70E, y muchas otras, eh, también americanas o europeas, que nos proporcionan una gran variedad de información sobre seguridad, que son normas que son complementarias, no son normas excluyentes o no son normas que vayan en contravía con nuestra legislación. Algunas pueden ser más rigurosas y estrictas, que debemos cumplir de forma obligatoria lo que está en nuestra legislación, pero estas normas nos sirven o para complementar de una manera técnica como una buena práctica aquellos aspectos que no están reglamentados en nuestra resolución, o en algunos casos yendo a un estándar más alto para el cumplimiento de los aspectos de seguridad. En otros aspectos, nuestras normas son más estrictas y más rigurosas. Entonces, pues, por eso digo que no son excluyentes, sino simplemente deben ser o deben ser tomadas a beneficio de inventario como complementarias. Todo este tema legislativo, normativo y especialmente cuando se presenta de una manera tan técnica, pues si uno se está iniciando en estos procesos, puede ser tedioso, puede ser pesado, como se dice coloquialmente, un ladrillo completo. Pero a medida que uno se va introduciendo en este tema y las va entendiendo y va adaptándose y acostumbrándose a su manejo, pues resultan siendo una herramienta bastante útil para poder reconocer esas prácticas y situaciones que son inseguras, para poder ir reconociendo dónde están los peligros, en qué parte se pueden presentar los peligros. Entonces, ese conocimiento de las normas relacionadas con seguridad eléctrica es una parte importante de la capacitación. Aquí dice el futuro electricista, pero no solamente del futuro electricista, sino del buen electricista, de la persona que permanentemente está en contacto, porque permanentemente tiene que estar
renovando su conocimiento, actualizando su conocimiento y recordando su conocimiento. Ustedes saben que a través del tiempo, pues hay aspectos, condiciones, circunstancias que se van quedando ahí en el tiempo, y muchas otras que están quedando en el tiempo, de pronto se van tomando prácticas que terminan siendo asumidas como exigencias de ley, sencillamente porque es una práctica que se ha transmitido de persona en persona y que de pronto no está establecida en ningún procedimiento seguro. Entonces es muy importante mantenerse en esta renovación permanente del conocimiento. Para poder hacer una identificación y un reconocimiento de los peligros, pues esa acción tiene unas exigencias para la persona, para el trabajador, para el electricista, para el supervisor, que va a hacer la identificación o el reconocimiento de los peligros. ¿Cuáles son? Primero, tener un conocimiento pleno del área, un conocimiento de los procesos, un conocimiento de las actividades, un conocimiento de los equipos, un conocimiento de los protocolos, un conocimiento de todo lo que involucra el área actual e histórico dentro de esa área. Saber qué ha sucedido en esa área, cómo se han desarrollado los mantenimientos, cuál es el historial de los equipos que hay en esa área, de las instalaciones y de los circuitos que hay en esa área. Como lo mencioné hace un momento, también un conocimiento de las normas tanto técnicas como de las normas legales, de los códigos relevantes, de normas de otros países, si es posible, relacionadas específicamente con esos elementos. También tener un conocimiento de control del riesgo, un conocimiento básico, cómo se hace para controlar un riesgo. ¿Qué nos dice el decreto 1072 para el control del riesgo? Lo mencionaba hace un momento, que puede haber eliminación, que puede tener sustitución del riesgo, que puede tener controles de ingeniería, que puede tener controles administrativos, que puede tener elementos de protección personal. Pero no solamente decir, es que yo tengo esos 5 tipos de controles, sino saber cómo elimino, cómo sustituyo, qué tipo de diseño de ingeniería puedo desarrollar, cuál es el control de ingeniería administrativo, cuáles son los controles de administrativos y cuáles son los elementos de protección personal acorde al nivel de riesgo, al nivel de voltaje, de diferencia potencial, de intensidad de corriente, cuáles son los elementos de protección personal que están acordes a esa labor que voy a desarrollar. Y obviamente, pues tener una facilidad para elaborar informes, para evaluar los datos que recoja, para emplear esos datos, tener ese tipo de habilidad. Importante también decir que cuando se reconocen los peligros eléctricos, pues tenemos que formularnos seguramente muchas preguntas. Aquí planteamos 4 preguntas básicas, 4 preguntas que consideramos esenciales para poder hacer ese reconocimiento de los peligros. En primer lugar, si estamos en un entorno de trabajo donde hay instalaciones, donde hay circuitos, donde vemos que puede haber la posibilidad de peligro eléctrico, pues preguntarse, ¿existe una situación que puede generar daño? En lo que estamos viendo, ¿hay una condición, una situación donde se pueda generar daño? En segundo lugar, determinar quién puede sufrir daño o qué puede sufrir daño. Recuerden que hace un momento hablábamos que puede ser también de la naturaleza, la capa vegetal, que pueden ser también animales que estén en el entorno, porque allí puede haber o contaminación, o puede haber incendio, o puede haber electrización de un área. Entonces, ¿quién o qué puede sufrir el daño? También identificar cómo se puede generar ese daño, cómo puede ocurrir el daño y cuándo puede ocurrir el daño. Eso es casi como cuando está haciendo una investigación o determinar las características o caracterizando una situación como las 5W, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el quién. Entonces, eso es fundamentalmente lo que tenemos que preguntarnos cuando hacemos el reconocimiento de los peligros.
Pero bueno, específicamente, uno puede decir, bueno, tan bueno, sí, tú estás hablando, sí, muy chévere, está, ya entendimos, está perfectamente enlazado con los sistemas de gestión de seguridad en un trabajo. Hay que tener ojos abiertos porque pues hay que verificar el entorno. No solamente puede afectar al trabajador, sino también a cualquier ser vivo que esté en el entorno, llámese vegetal o llámese animal. Pero entonces, ¿cómo se reconocen los peligros eléctricos? ¿Cuáles son esos tips necesarios para el reconocimiento? Pues el primer paso para uno estar protegido es reconocer toda esa gama de peligros a los que nos enfrentamos en el trabajo. Desde el punto de vista eléctrico, pues pueden haber muchos mecánicos, biológicos, biomecánicos, ruido, etcétera, etcétera. Pero si vamos a empezar a enfocarnos en el peligro eléctrico, es importante saber cuáles son esas situaciones que nos ponen en peligro cuando estamos en un entorno laboral. Y para eso, pues es importante saber dónde buscar. Ese dónde buscar, pues nos ayuda a reconocer el peligro eléctrico, ese mirar no solamente lo evidente, sino lo que está más allá de lo evidente, lo que está oculto, pues nos ayuda a reconocer los peligros, saber exactamente dónde buscar. Y ese dónde buscar, pues está en muchas partes. Pueden haber unos 15 o 20 elementos que ya son como los tips de dónde buscar, ¿no? Vamos a tomar como los más principales, unos 14, 15 que son los más principales. Primero, el cableado inadecuado. Obvio, claro, obvio. Estamos hablando de instalaciones eléctricas. Si tenemos cableado inadecuado, pues un cableado inadecuado es peligroso. Ahorita vamos a detallar un poquito qué significa cableado inadecuado. Porque pues esa palabra inadecuado nos dice mucho, pero finalmente no nos dice nada. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son las características que hacen que un cableado sea inadecuado, porque un cableado que puede ser adecuado para una situación, de pronto para otra situación no es el adecuado. O un cableado, una instalación que se hizo inicialmente para una situación y que a través del tiempo se siguió utilizando para otros elementos diferentes, pues lo que fue adecuado en un momento de pronto pasó a ser inadecuado en otro momento. Segundo, los componentes eléctricos que estén expuestos, pues son peligrosos. Si hay una exposición de un componente eléctrico que puede estar energizado, pues es peligroso precisamente por esa exposición. Cables aéreos de alta tensión. Uno dice, no, cable eléctrico de alta tensión, pues como que lo ve uno tan distante y tan cercano que uno prefiere pensar que está distante y que no hay peligro, pero pues hay peligro y ya vamos a ver por qué. Cables con un aislante inadecuado, muy diferente al cableado inadecuado. Aquí lo inadecuado es el aislante, entonces pues se puede generar descarga eléctrica precisamente porque ese aislante no es el adecuado. Sistemas y herramientas eléctricos que no estén puestos a tierra. El aterrizar elementos, sistemas, herramientas o que no tengan ese doble material aislante, el recubrimiento inicial y el secundario, pues terminan siendo peligrosos. Circuitos sobrecargados, de cualquier manera, pues un circuito sobrecargado sencillamente va a haber más demanda por ese circuito donde no hay diseño. Ya vamos a explicar el tema de esa sobrecarga. También las herramientas, equipos eléctricos averiados, dañados, defectuosos o con mal mantenimiento, pues constituyen peligro eléctrico. Además de estos, ¿qué otras situaciones presentan ese peligro, donde debemos reconocer el peligro? Elementos de protección personal, nuevamente inadecuado, vuelvo y repito, la palabra inadecuado seguramente no dice mucho, pretenderá encerrar todo, pero pues ahorita vamos a ver cuáles son las características de un elemento de protección personal que lo hace inadecuado para el trabajo eléctrico o mejor, hablando de una manera propositiva y positiva, el elemento de protección personal que es adecuado para el trabajo con energías eléctricas. Usar la herramienta incorrecta es peligroso y el uso de la herramienta incorrecta en dos sentidos. Herramientas que no sean aisladas o aislantes para el trabajo eléctrico o herramientas que no están diseñadas para el uso que se le va a dar, así sea aislante o aislada, pero no están diseñadas para el uso, que finalmente es para un trabajo
mecánico, pero en un sistema eléctrico. Entonces, si se va a utilizar una herramienta de agarre con un alicate para hacer actividades de torsión que las haría una llave, pues así sea aislada, así sea aislante, pues está haciendo uso de una manera incorrecta y podemos tener un problema. Sustancias químicas en el lugar de trabajo pues son tóxicas, no, pues no está relacionado con energía eléctrica, sí, pero es que en el proceso de manejo de energía eléctrica puede haber calentamiento de superficies, si hay sustancias químicas, pues ese calentamiento puede hacer la emanación de vapores y ahí es donde empezamos a relacionar situaciones que a pesar de que no son relacionadas directamente con un contacto con una energía eléctrica, pero están presentes en nuestro entorno de trabajo en instalaciones eléctricas. Lo mismo que escaleras o andamios defectuosos o instalados de una manera correcta. Muchas de las situaciones de trabajo eléctrica, pues utiliza uno escaleras o andamios y si no instalados correctamente o son conductores de la electricidad, no son aislantes, pues terminan generando un riesgo, un peligro para el trabajador. Y obviamente los peligros eléctricos aumentan, se incrementan, se potencializan si el lugar de trabajo está húmedo, si hay humedad, si está mojado, y la humedad pues, está en el ambiente, la humedad puede estar en el sudor, en nuestra ropa con sudor, o humedad sencillamente porque hay charcos, se generan charcos o acumulaciones de humedad en el ambiente. Vamos a mirar así como de una manera muy ligera cada uno de estos elementos, de estos 12, 15, 16 elementos que acabamos de mencionar. Los peligros por el cable inadecuado. Decíamos, bueno, inadecuado pues es una palabra que trata de decir todo, pero a la final no dice nada. Pues, ¿dónde está lo inadecuado o lo adecuado de un cable? Pues está en su capacidad de corriente, una capacidad de admitir el paso de corriente. Y eso se mide a través de la ampacidad. Es decir, ¿qué capacidad tiene el cable para el paso de la intensidad de corriente que requiere? Entonces, cuando el calibre del cable es demasiado pequeño para esa intensidad de corriente, pues ahí se genera un peligro. Un cable pequeño y una intensidad grande. Entonces, normalmente, ¿qué debe responder ahí? Pues un disyuntor del equipo, un fusible, y eso debe corresponder al tamaño del cable. Pero muchas veces, y es el día a día excelente cuando hay instalaciones nuevas, diseñadas técnicamente y calculada la capacidad eléctrica que se va a manejar y de acuerdo a eso toda la instalación eléctrica. Pero como es más frecuente encontrar cables viejos, cables que han sacado derivaciones, cables que han sacado ramales nuevas, etcétera, entonces cuando hay esos ramales que frecuentemente también están en esas instalaciones de iluminación, pues van pasando a un cableado de menor calibre que el cable madre, que el cable de suministro. Entonces, si hay un reemplazo de esas instalaciones por otros dispositivos que requieren más corriente, entonces ya de ese ramal no se sacó la instalación de iluminación, sino otro dispositivo que va a demandar más corriente, pues ahí ese ramal ya quedó superado por la necesidad del equipo, pero el ramal principal sí llega a dar la capacidad del equipo, ¿sí? El suministro, la fuente, sí da, el cable fuente sí da para la capacidad, pero el ramal ya no. Y el dispositivo que requiere, pues va a demandar gran cantidad. Entonces, ahí hay un cable inadecuado, el cable queda muy pequeño, tiene una ampacidad que no es suficiente para esta necesidad en el momento, y ahí se recalienta y cuando se recalienta, pues puede generar un incendio y pues sucesivos daños, como vemos aquí en esta imagen. Entonces, cuando se usa ese cable de extensión, el tamaño del cable se coloca en el circuito, puede ser muy pequeño para el equipo, se recalienta porque igual el equipo va a demandar corriente y esa demanda de corriente pues va a calentar toda la instalación, todo el circuito, y pues el disyuntor tiene un tamaño correcto, no va a detectar ese incremento de la energía, deja pasar la energía, el cable no resiste, se calienta y termina quemándose. Entonces, una herramienta enchufada al cable de extensión
cuando usa más corriente de lo que puede tolerar el cable, pues no se acciona el disyuntor. El cable se recalienta y sucede como lo estamos viendo ahí en esa foto. Otra situación de cable inadecuado, pues hay diferentes materiales. La mayoría de los cables que conocemos, convencionales, comerciales, son de cobre, pero hay algunos cables especiales que utilizan aluminio para unas aplicaciones muy particulares. Y estos de aluminio, pues hay que tener especial cuidado, porque puede ser más quebradizo que el cobre, menos flexible, entonces más quebradizo y puede agrietarse, puede romperse con mayor facilidad y esta ruptura pues puede ocasionar lesiones. Se puede aflojar, se puede oxidar si no están hechos adecuadamente y obviamente eso puede generar calor y puede generar arcos eléctricos. El segundo que mencionábamos era peligros por componentes eléctricos expuestos. Entonces existe ese peligro eléctrico cuando hay cables u otros componentes eléctricos que quedan en exposición. Es decir, están presentes con energías vivas, quedan expuestos y puede entrar de una u otra manera en contacto con una superficie conductora con la cual la persona va a tener contacto o directamente al estar expuestos, pues en contacto con el trabajador. Entonces, terminales eléctricas, partes de motores, de electrodomésticos, de herramientas eléctricas, de equipos electrónicos, pues quedan expuestos y ahí hay una posibilidad de paso del corriente por el cuerpo. Equipos viejos, pues es muy común y pues eso se nos puede presentar mucho. Ojalá estrenáramos cada mes equipos eléctricos, pero pues tienen un desgaste natural los equipos, las herramientas, las máquinas, etcétera, y si entra en contacto con componentes eléctricos con corriente expuesto, pues la persona va a recibir ese contacto. Mencionábamos los cables aéreos de alta tensión. Pues trabajamos en el sector y sabemos que esos cables de alta tensión, cables aéreos, pues no están aislados, no tienen un aislamiento, pero pocas personas o muchas personas no saben que los cables aéreos de alta tensión pues no suelen tener material aislante. Entonces, muchos de los casos de electrocución son causados por el contacto directo del trabajador con cables de alta tensión que están obviamente activados, que están energizados y pues se debe tener especial cuidado con esos peligros de los cables aéreos. Las estadísticas que llegan por fatalidad en riesgos laborales indica que el 80% de la muerte de escaladores de líneas fueron causados por tocar con la mano un cable con corriente. Así de sencillo. Entonces, es muy importante que existan o que se cumplan con rigor las normas de seguridad en el trabajo y que pues se usen guantes que protejan de hasta 36.000 voltios, alta tensión, para la manipulación o el trabajo en estos escenarios. Los peligros por una cubierta aislante defectuosa. Es obvio, es evidente. Vemos en el dibujo que representa esa cubierta aislante defectuosa. ¿Por qué se puede presentar ese defecto en la cubierta aislante? Por abrasión, por cortes, por el mismo ambiente de trabajo que tiene otros elementos que puede causar ese daño. Entonces, eso constituye un peligro eléctrico porque pues queda al descubierto una línea viva y puede entrar en contacto con el trabajador. Entonces, cualquier cable de tensión puede tener esa imperfección, puede tener ese daño, puede tener ese cable expuesto y es muy importante en los procesos de inspección poderlo identificar. Entonces, esto puede suceder también en los componentes internos de un equipo, de una herramienta, de una máquina y eso nos va a generar el problema. Ahora, esa cubierta aislante defectuosa también puede presentarse porque en el pasado esa instalación fue sometida o fue usada para un equipo de mayor capacidad y el cable no tenía la capacidad suficiente para soportar ese paso de corriente. No alcanzó a quemarse, pero sí alcanzó a deteriorarse un poco. Entonces puede quedar ese cable expuesto porque el material aislante sencillamente está dañado, no está íntegro y ya no cumple su función
de protección. Muy importante también, puesta a tierra. Puesta a tierra. Uno de los pasos de las 5 reglas de oro, y ustedes la conocen muy bien. Colocar en cortocircuito, poner a tierra. Pero, pues, la mayoría de los elementos deben estar aterrizados. Cuando un sistema eléctrico no está puesto a tierra, o está puesto a tierra de una manera incorrecta, porque pues también hay toda una técnica para que la puesta a tierra sea efectiva, sea eficaz. Pues si no existe esa puesta a tierra, o no está puesto a tierra el equipo, pues existe el peligro. Es una de las violaciones más comunes, más frecuentes de las normas de seguridad eléctrica. Una puesta a tierra incorrecta o una puesta a tierra incompleta, que es como si no existiera, y es mucho más peligrosa porque pues se trabaja con la confianza de que está, pero resulta que no está, y de pronto muchas veces porque no lo conocemos. Ya vamos a ver qué situaciones pueden presentar. De cualquier manera, pues en una puesta a tierra, las partes metálicas de los sistemas de cableado eléctrico que tocamos, o las placas, los interruptores, del alumbrado, etcétera, deben estar puestos a tierra a 0 voltios para permitir que si hay una fuga, pues se vaya por la puesta a tierra. Si el sistema no puesta a tierra de manera adecuada, pues los componentes se activan y ahí puede haber un paso de corriente por el trabajador, una electrocución. No basta con tener la puesta a tierra, sino que esté bien puesto a tierra. Porque si no, pues igual existe la posibilidad de que el voltaje pase a través del cuerpo. O sea, la energía fluya a través del cuerpo. Cables de extensión puede que no proporcione un camino continuo a tierra, si hay un cable a tierra o un enchufe roto, etcétera. Es decir, hay muchas formas de que se rompa esa continuidad de la puesta a tierra. Y si está rota la continuidad, si un trabajador entra en contacto con un dispositivo eléctrico defectuoso que no está puesto a tierra, pues ahí va a tener la electrocución. En edificaciones antiguas, muchos de los sistemas de puesto a tierra pues se colocaban mediante las tuberías metálicas para agua que existían en esas edificaciones antiguas. Entonces se utilizaba esas tuberías para colocar a tierra. Pero resulta que cuando se hacen reparaciones, modificaciones, renovaciones de tubería, etcétera, pues se cambian los tubos metálicos por tubos en PVC o tubos no aislantes, y pues hasta ahí llegó esa conductividad a tierra de ese sistema. Entonces, eso también hay que considerarlo para evitar esos problemas. También existen esos circuitos o interruptores de circuito por falla a tierra que hacen un efecto, digamos, que similar, sin ser el mismo efecto que haría un fusible o un disyuntor. Es decir, un fusible o un disyuntor abre el circuito. Estos interruptores de circuito por falla a tierra lo que detectan es la fuga de corriente, la variación de la corriente entre los cables del circuito, y pues abre el sistema para salvar vidas. Fundamentalmente es para salvar vidas. Cuando el equipo eléctrico no está funcionando de manera correcta y causa una fuga de corriente, pues se acciona este interruptor de circuito por falla a tierra y en realidad salva muchas vidas. En la literatura van a tener información de cómo se programa, alrededor de 5 miliamperios, y pues detectan la pérdida de corriente a consecuencia de la fuga a través de una persona que está comenzando a recibir una descarga eléctrica, y esto es una herramienta muy importante para salvar vidas. Peligros de sobrecarga. Lo vemos permanentemente, no solamente en áreas de trabajo, en oficinas, en nuestro mismo hogar, pues es común ver tomas sobrecargadas y tomas en las que no tenemos absolutamente muchas veces ningún conocimiento de cuál es su capacidad, cuál es su opacidad. Y sin embargo, tomas y tomas y multitomas conectadas a multitomas, y pues se vuelve una maraña sacada de un solo sitio. Entonces, todos esos cables y otros componentes de un sistema eléctrico o circuito tienen una capacidad de corriente máxima que pueden conducir sin peligro porque está calculado y está diseñado así. Cuando se da ese tipo de sobrecargas, pues empieza a tener problemas la situación, y esas situaciones son las que hay que prevenir, porque pues
hay dispositivos de protección contra la sobrecorriente que forma parte del cableado de algunos motores eléctricos, herramientas, aparatos eléctricos. Entonces, por ejemplo, si una herramienta consume demasiada corriente o se sobrecalienta, pues la toma se apaga. Tienen sus sistemas de protección. Algunos en el mismo aparato y se apaga en el aparato, otros en las tomas. Pero lo que hay que tratar es de no llegar a ese abuso del cableado, porque pues finalmente o ocasiona un daño por incendio o ocasiona la transmisión de calor, de energía a través del cuerpo. En condiciones húmedas, la humedad siempre va a ayudar a la transmisión de la energía. La humedad se presenta en el ambiente, la humedad se presenta en nuestro sudor, la humedad se presenta por charcos, y donde haya humedad, pues va a haber más facilidad de la transmisión de la energía. Hay peligros adicionales que mencionaba ahorita, las sustancias químicas, los movimientos repetitivos, la manipulación de herramientas, el calentamiento de sustancias químicas producto del paso de la corriente eléctrica, pues eso genera vapores. Entonces hay que considerar que no solamente hay los peligros eléctricos, sino peligros asociados, el levantamiento de cargas, las virutas y partículas que vuelan en las herramientas, pues pueden ocasionar lesiones de ojos. Entonces no solamente debemos tener cuidado en esa protección de el riesgo eléctrico, sino la protección de esos riesgos adicionales. Bueno, ese es el tema que quería presentarles hasta hoy, el día de hoy, hasta este momento. Con esto quiero ceder la palabra a Wilmer nuevamente para que hagamos la evaluación final y revisemos a ver ese cumplimiento de los objetivos. Wilmer, ¿me ayudas por favor con la evaluación? Creo que sí, ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por esta información tan importante que nos has brindado el día de hoy. Vamos entonces con nuestro evaluémonos final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿son peligros eléctricos? A, cable inadecuado, aislante defectuoso. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga. C, las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este Evaluémonos final. Les recordamos, si no pudieron asistir en nuestro primer Evaluémonos, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, cable inadecuado, aislante defectuoso, un 0% de respuesta. B, puesta a tierra incorrecta, sobrecarga, un 0% de respuesta. C, las respuestas A y B son correctas, un 100% de respuesta. Ingeniero Patarroyo, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, muy bien, subimos del 94% cuando teníamos 115 participantes, ahora tenemos casi 200, 180 y algo. Y obtuvimos el 100%, muy bien. La respuesta correcta es la C. Ambas situaciones presentan el peligro. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, un cable muy pequeño para la corriente a transportar produce A, recalentamiento e incendio. B, proyección de partículas. C, no importa el calibre del cable. Vamos a dar igualmente 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, recalentamiento e incendio, un 94% de respuesta. B, proyección de partículas, un 2%. C, no importa el calibre del cable, un 3% de respuesta, ingeniero. Bueno, muy bien. Subimos del 88% al 94%. Excelente. La respuesta correcta es la A. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, una sobrecarga eléctrica produce A, calor, incendios. B, arco eléctrico. C, las respuestas A y B son correctas. Igualmente, 15 segundos para responder nuestra última pregunta de la acción educativa del día de hoy.
Muchas gracias a todos por participar de nuestro Evaluémonos final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, calor, incendios, un 11% de respuesta. B, arco eléctrico, un 0% de respuesta. C, las respuestas A y B son correctas, un 89% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra tercera y última pregunta? Muy bien, nuevamente subimos del 79 al 89, produce ambas situaciones, el calor y el arco. La respuesta correcta es la C. Acertaron la mayoría. Bueno, ingeniero Julio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un feliz día. Muchas gracias, Wilmer. Igualmente para todos, agradecemos su participación, su interés en este tema. En la presentación queda la bibliografía en la cual pueden consultar o ampliar los conocimientos o la información aquí suministrada. Recordarles que no olviden visitar Posipedia para repasar, si lo desean, esta presentación o mirar las presentaciones anteriores de esta comunidad y de muchos temas de interés que allí encuentran para nuestra labor de prevención del riesgo laboral. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Ingeniero Julio, muchísimas gracias a ti por acompañarnos hoy. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa del día de hoy. Los invitamos, como dijo el ingeniero Julio, a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se podrá descargar de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría.
Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.